Y también podíamos visualizar dentro del layout equipos auxiliares, así como facilitar, bueno, eso también con facilitar el diseño y construcción y configuración de todas las instalaciones requeridas por la empresa o planta industrial, ya sea para el suministro de energéticos o servicios auxiliares. Esta parte, como ven, es casi, podemos resumir que son las mismas instalaciones, nomás que están todas ya puestas en un dibujo de planta. Como estuvimos viendo en el ejemplo que mostramos, debemos de tener todas las instalaciones, las podemos tener en diferentes arreglos ya cuando lo tengamos. Y podemos ver que en cada capa o layer vamos a tener cada instalación, podamos tener los edificios, los ejes, quizás en otro la maquinaria, en otro la instalación eléctrica, en otro la instalación de aire comprimido, en otro la instalación de vapor, en otro la instalación de gas, por ejemplo. Y así todas las instalaciones. Igualmente, los drenajes o los sistemas anticontaminantes, las plantas de tratamiento de líquidos o plantas de tratamiento de residuos sólidos, pues podemos tenerla en cada una de las capas que pudiéramos tener dentro de nuestro layout de planta. Por eso el usar el AutoCAD pues es básico para nosotros para poder tener todas todos los elementos cercanos y están relacionados entre sí. Yo, por ejemplo, puedo dejar que los edificios que ya no se pueden, que no se modifican, pues ya los dejo, ¿cómo se dice?, congelados o los dejo ya desconectados o inactivos para que ya no los puedas modificar. Igual la maquinaria. Y lo que sí puedes ir modificando son todas las demás instalaciones. Para fines didácticos y para el diseño y la administración de la planta, las dimensiones generales para generar el plano layout de planta se pueden obtener de una herramienta geomática desarrollada por Google llamada Google Earth, y su uso es libre. Es decir, todas las medidas generales, como vimos en el ejemplo de malla soldada, ahorita vamos a ver otro ejemplo, el de Eaton, podemos ver que de ahí podemos sacar todas las dimensiones y podemos tener ya los detalles de lo que se necesita. Muchas veces hace falta un levantamiento, va a hacer falta un levantamiento de campo para poder verificar, por ejemplo, la distancia entre columnas o la distancia de la maquinaria. A veces se puede obtener información del Google Earth, pero son informaciones generales. No alcanzamos a ver, por ejemplo, exactamente dónde están las columnas o algunos muros que se puedan tener dentro de los edificios. Pero sí, con una breve inspección, a lo mejor ya podemos tener una idea más clara de cómo estamos. Podemos también hacer, digo, ya una vez que tenemos un preliminar del layout, ya podemos empezar a detallarlo cuando ya tengamos todos los planos de construcción, cuando ya tengamos dimensiones específicas, los planos topográficos, ya todas las herramientas que nosotros normalmente vamos a utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso, si tenemos un equipo, una máquina que vamos a alimentar, por ejemplo, de electricidad y de aire comprimido y de otras cosas,
Pues el fabricante de esa máquina, de esa prensa o de ese centro de maquinado nos daría, nos va a dar información de los equipos que se utilizan para nos va a dar el dibujo, el dibujo del arreglo de la máquina y nos puede dar la vista de planta. Y con ese se supone que lo podemos trabajar. Y como les decía, ahí también vamos a usar, bloques para poder agrupar todas las herramientas, todas las entidades que conforman la vista de planta de cada máquina para poder manejar como una sola entidad. Aquí, nada más como comentario, en algunos casos, ahora usamos la herramienta de AutoCAD casi como si todo el mundo la pudiera usar fácilmente. Ahí disculpen si de repente asumo que muchos ya la conocen. Sé que algunos de ustedes pues no han practicado, pero vale la pena que se metan a usarla para poder sacar el máximo provecho del curso. O sea, sí tenemos que arreglarlo. Sí vale la pena. Vamos a sacar otra. Déjenme sacar aquí un ejemplo. Por ahí vimos en la instalación de Eaton Truck. Permítanme un segundo. ¿Se acuerdan de la imagen de Eaton, verdad? Para que de ahí sacamos las medidas generales de los edificios y del terreno. Y ahorita les voy a mostrar. Este layout está hecho, ahorita les muestro el de AutoCAD, pero primero les quiero mostrar algunos detalles de los que podemos utilizar. Aquí nada más tenemos la nave de producción del área ¿cómo se dice? De la línea de transmisiones. En esta época solo tenían la planta de transmisiones y apenas empezaban a hacer una pequeña línea de embragues, que es esta. Y se fijan en los detalles. Todos estos son centros de maquinados que se utilizan para el proceso. En la parte de arriba se alcanza a distinguir un poco la planta de tratamiento de líquido refrigerante para los maquinados. Y si ustedes son observadores, por ejemplo, vamos a ver en cada máquina, aquí se fijan, aquí estas líneas verdes son los ejes de construcción. Aquí se alcanza a distinguir. Aquí tienen los nombres. Se los voy a compartir en un PDF.
que es un archivo PDF, pero aquí tienen los ejes de construcción, si se fijan. Es que aquí, por ejemplo, es la K, la J, N, y acá vienen los números al final. Aquí tienen 1, 2, entonces ya ahí van viéndose las diferentes números de columnas en los ejes de construcción 3, 3, 1, 4, 5, etcétera. Entonces ahí se van viendo cada uno de los ejes de construcción que coinciden con una columna. Entonces aquí, por ejemplo, en la nave, pues aquí ya tienes una cierta distancia. Estas columnas pues ya no las puedes mover. Entonces cuando estás haciendo la distribución de planta de los equipos, pues tienes que considerar que esta no la puedes mover, ¿verdad? Tienes que aprovechar al máximo el espacio. Aquí, si se fijan, hay varios equipos de maquinado diferentes. Aquí, por ejemplo, están el maquinado de los engranes, los generadores de engranes, de diferentes etapas. Aquí tienen otros equipos. Aquí, bueno, por la imagen no se ve muy claro, pero ahorita en el AutoCAD se debe ver un poquito más claro, creo que se va a tardar un poquito. Luego acá tienen la línea de transferencia de la línea de ensamble. Ya prácticamente aquí entran todos los componentes y van pasando a través de este transportador, se van pasando el proceso de ensamble. Creo que empieza en esta área y luego ya regresan a el flujo. Es en ese sentido, me parece. Entonces, a ver, ¿dónde está? Todo ya es parte de la línea de pruebas. Aquí se hacen las pruebas de la transmisión y al final por ahí sale ya sale hacia el de la línea de ensamble, ya salen hacia las descargas. Digo, a la carga del producto, ¿verdad? Aquí ya todo el producto ya ensamblado, la transmisión, ya termina aquí en esta bodega. Ya al final, pues, aquí van cargando estos trailers, van cargando los componentes. Ya sea la línea de embragues, que es esta, y ahorita les voy a mostrar también ahí en el arreglo, en el layout esta es la pura maquinaria, prácticamente es el puro arreglo, y donde se ven los ejes de construcción. Esta es la planta de la línea de embragues. Digo, la nave de la línea de embragues. Vamos a mostrarles el arreglo en AutoCAD, a ver si no se hace muy lento. ¿Se ve bien así con fondo negro? ¿O lo cambiamos al fondo blanco? Así se ve. Yo creo que así mero. Ok. Que nosotros te engaña mucho. Más bien que se cargue todo. En algunos casos, cuando estás trabajando, por ejemplo, este layout de planta, o layout general o distribución de planta, pues tiene todos los equipos tal cual como los recibieron en
como se recibió al arranque de la planta. Entonces se tienen todos los detalles, o sea, todos los fabricantes que a ellos les entregaron los equipos de la línea transfer y todo, pues entregaron todo tal cual, ¿verdad? Lo que es el centro de maquinados, los otros equipos, la línea de, si se fijan aquí está como un bloque general de referencia, la línea de ensamble y los y los almacenes de descarga. Acá tenían los almacenes de materia prima y esta es la planta de ¿cómo se llama? De agua residual, del líquido refrigerante. ¿Se recuerdan en la imagen? Pues este edificio, pues este sería la planta de ensamble y luego este es el que se alcanza a ver acá. Déjame ver. Este edificio curvo que se ve aquí, aparentemente es el área de tratamiento. Al final aquí hay ahorita vamos a ver que está el cuarto de compresores en algunos puntos. Y así, por ejemplo, aquí ya nos podemos acercar y se pueden dar cuenta que aquí ya están cada una de las máquinas como un bloque. Miren, por ejemplo, esta es una máquina y esta yo la puedo mover completa, ¿verdad? La puedo tener identificada. Por ejemplo, la voy a copiar. A otro lado, por ejemplo, lo puedo copiar ahí. Y si se fijan, incluso hago varias copias. Yo ya nomás estoy repitiendo el conjunto. Cada una de estas es una máquina y ya está hecha bueno, aquí la mayoría están cerradas. Yo ya las puedo manejar fácilmente como una sola entidad. Ahorita el arreglo de este lado está completo, ahorita para no hablar, pero este sí está abierto igual que estos. Por ejemplo, este está uno solo, estos están divididos, pero este es el ejemplo típico, ¿verdad? Si yo puedo llevarme estos en un solo conjunto. ¿Qué detalles normalmente van a ver? Por ejemplo, estos representan estas líneas amarillas, que es una línea recta y un arco. Eso representa a la puerta, por ejemplo, de los gabinetes. ¿Para qué quiero saber? Es porque se van a abrir, por ejemplo, los gabinetes en ese sentido, hacia ese lado. O sea, la bisagra la tienen en este punto y entonces se debe dejar el espacio disponible para que se pueda abrir. Esto es para la cuestión de la operación, ¿verdad? En todos los casos, todas estas puertas pues, son accesos que tienen los equipos, ¿verdad? Pueden ver acá en la otra parte. Está aquí. Aquí ya ven más, se pueden ver ya muchos detalles específicos. Bueno, la imagen de PDF pues no era tan práctico, pero aquí sí ya se puede ver. Perdón. Ya se puede ver, por ejemplo, que incluso tiene una banda transportadora que mete los componentes, los va pasando a diferentes centros de maquinado. Incluso aquí se alcanza a distinguir un motor de alguna unidad hidráulica. Los contenedores de scrap, los cabezales de maquinados. O sea, cada uno tiene ya sus elementos, ¿verdad? O sea, todos son las máquinas que están utilizando, diferentes procesos. Esta debe ser un alimentador con herramientas múltiples, para generar engranes. Estas seguramente generan los diámetros o maquinan las piezas tal como las reciben. Entonces,
Si ustedes se fijan, cada uno de estos tiene va a tener ¿cómo se dice? Tiene algunos datos. Inclusive, aquí, bueno, creo que no, este no es el caso. Bueno, sí, aparecen los elementos que lo conforman. A ver, por ejemplo, es todo yo puedo editar también cada uno de los bloques si tuviéramos alguna corrección. Normalmente estos dibujos ya te lo manda el fabricante, ya te los manda como ya te los manda ya la información ya vi, caray, se cerró. Ya te lo manda procesado porque viene normalmente de que se diseñan, por ejemplo, la máquina diseña, se diseña en 3 dimensiones y aquí nomás sacan la vista de planta del equipo. Por ahí tenemos un ejemplo, creo que hicimos en el curso pasado o en el antepasado, donde inclusive tenemos bueno, un ejemplo de una máquina de inyectora que que está en 3 dimensiones. Aquí nada más te entregan la vista de planta y es lo que tú estás procesando. También ya les había mostrado que, por ejemplo, aquí yo puedo mostrar, a ver. Espérenme tantito. Ya no lo puedo mover. No sé por qué no lo puedo mover, pero déjame ver si lo puedo traer para acá. No. Déjenme pasarlo de este lado. A ver si ya lo están viendo ahí. Sí, profe, se ve. Bueno, el que estoy queriendo mostrar, más que no sé por qué no lo puedo mover. Normalmente lo puedes arrastrar para mostrarlo, pero bueno, aquí no se dejó. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo poner, aquí ya tengo todos los arreglos.
y puedo activar o desactivar cada uno de los layers. Se fijan, por ejemplo, aquí hay máquinas primera fase, segunda fase, tercera fase, y conforme los vayas congelando o desactivando o activando, los vas a poder ver o no ver. Por ejemplo, vamos a borrar alguna de estas, a ver. No sé cuál desaparezca. A ver. Las máquinas que están aquí son las que están desapareciendo. Las máquinas de la cuarta fase. Las máquinas son las que vienen, aparecen aquí. Luego las de tercera fase son estas. O sea, yo puedo ir congelando las que no me interesa que aparezcan. Aquí como este es el plano general, y aquí tienen pues prácticamente todo. Existen incluso la instalación eléctrica. Déjame mostrarles ahorita a ver cuál es. Puedo borrar el área de ensamble. Ya no me acuerdo en dónde están las. Déjame buscar mejor uno en el. Por ejemplo, es el diagrama unifilar de esta planta de Eaton Drop. Ahorita les vamos a mostrar y es muy sencillo. Desde la subestación 115 llegan los circuitos y ahorita en un punto central, por cierto, están conectados por los dos transformadores, que en este caso son transformadores de 1500 kVA. Y hay 4 transformadores de este tipo. Y aquí te ponen los circuitos en los que están. Aquí tenemos los 4 transformadores y nos ponen los circuitos en bypass y todos los alimentadores que están alimentando cada transformador. Y el arreglo pues sería este.
si se fijan es el mismo layout, pero ahora aquí nada más, aquí estamos mostrando únicamente la instalación eléctrica. Todo les llega, fíjense, si alcanzan a distinguir, todos llegan hasta esta subestación. Aquí están dentro del edificio, ahí arriba del mezanín, están todos los 3 transformadores. O sea, aquí están los transformadores que se tienen para toda la planta. Aquí utilizan ellos un sistema con buses, ¿cómo se llaman? Electroducto de baja impedancia, para alimentar cada uno de las áreas. Estos buses tienen unas barras que se conectan, que se pueden enchufar. Esas barras se pueden conectar a unos alimentadores. De hecho, aquí se especifican todos esos elementos donde yo puedo conectar o desconectar, para poder alimentar diferentes zonas de toda la planta. Aquí, por ejemplo, hay un solo tablero que alimenta directamente. Aquí nomás aparece un solo bus y un tablero que creo que es de alumbrado para alimentar y me parece que este es un tablero de alumbrado. Profe, entonces las líneas rojas son los Son las cableados. tuberías. La tubería con los cables, sí. Ah, ok. De hecho, inclusive, si te fijas, aquí te dice, por ejemplo, aquí estás alimentando 3 cables del número 10 AWG y llevas un conduit de media pulgada. En cada uno te está dando, pues aquí alimentas, a lo mejor son ventiladores o no sé, porque es un centro de control de motores. Los amarillos, los cuadros amarillos, ¿qué son? Yo imagino que son los ventiladores. Ah, ok, son a los que alimenta. Sí. Acá, por ejemplo, aquí te alimentan varios, por ejemplo, aquí está un transformador que alimenta, un transformador de 45 kVA para meter un alimentador, imagino que para alumbrado. Y cada cable, por ejemplo, aquí ya está un panel, un tablero para alimentar 220 y 120 volts para receptáculos. Aquí te está especificando que es una tubería de 2 pulgadas. Entonces te está dando información de toda la instalación eléctrica, donde hay fusibles, donde hay desconectadores, y todos los alimentadores que hay para cada uno de los equipos. Aquí estos detalles, si se fijan, deben de estar en un solo layer. O sea, que ahí más se ve que buscar en dónde quedó, pero en el arreglo principal, ahí están todos, o sea, todos los datos. Ahorita, por ejemplo, a lo mejor nada más son los buses de distribución, que por ejemplo, estos buses, uno de 600, otro de 800 amperes, 800, 600, ya aquí puedes conectar prácticamente en cualquier posición, ¿no? Y se enchufan prácticamente, entonces ya puedes conectar cualquier máquina. Esto facilita mucho la instalación, porque incluso te permite tener cierta flexibilidad para hacer mover máquinas del lugar. O sea, no necesariamente tienen que estar exactamente en la misma posición. Entonces, obviamente esta información pues ya es una información. Aquí está la red de tierras, por cierto. Aquí está la venta para la red de tierras. O sea, ya es una información completa para la construcción de una planta. Este proyecto, pues, cuando era nuevo, pues así se construyó. Y incluso aquí alcanzan a ver que están los detalles de la alimentación de tierras, ¿verdad? Inclusive. Todas estas son
Son las tierras físicas que hay de protección para toda la instalación. Hay varias deltas en cada punto. Igualmente, como veíamos al principio, se mantienen los ejes de construcción para poder asegurar, aquí aparecen, son cada columna, ¿verdad? Aquí hay un contacto en cada uno, y aquí están apareciendo los ejes, ¿verdad? Siguen siendo los mismos ejes, ¿verdad? En letras y en números. Que sería B, C, D, E y todos los demás. ¿De acuerdo? Así todo, cada arreglo, vamos a encontrar, por ejemplo, miren, este es el arreglo del alumbrado. El otro era como de contactos, este es el arreglo del alumbrado, de toda la nave. Cada uno de estos representa una lámpara, y así están conectados cada uno, ¿verdad? Es la información, por ejemplo, de la distribución de todas las lámparas. Por ahí incluso debe haber información donde estén todos los detalles de cada uno de cuánto alimentas. Por ejemplo, aquí todas estas lámparas están en serie, para completar la información. Déjenme ver si viene por aquí el tamaño de cada luminaria. Sí, miren, por ejemplo, aquí viene ya cada lámpara de qué tamaño es. En este caso son estos circulitos rojos, que son los principales, es una luminaria de 400 watts. Estas son las especificaciones. Hay otras que tiene, creo que tienen diferente voltaje por lo que estoy viendo. Tableros de distribución para las lámparas. Lámparas, ¿cómo se llama? De tubos fluorescentes de 75 watts, Slimline, que serían, aquí no se aparece ninguna, creo. Bueno, aquí aparecen otros plafones. Estas serían lámparas Slimline para un área en específico, probablemente sea el mezanín. Es un detalle de este mezanín. Entonces, como ven, aquí en está el alumbrado. Si lo mezcláramos con el de los contactos o los alimentadores, pues se haría una fiesta. Sería muy, muy complicado estarlo manejando. Pero entonces ya lo pones así. Déjenme ver este último. Bueno, tiene algunos otros detalles en las oficinas. Más detalles de la instalación de eléctrica en la... Pues el primero es de fuerza, el segundo es de alumbrado, y este es de algunos detalles de... Este es de fuerza, el otro es de alumbrado, y el otro es de alimentación en las oficinas. Creo que son todas los... ¿Cómo se quedó? Bien, este ejemplo se los muestro simplemente, no para que se asusten. No vamos a tener que hacer algo tan detallado, porque pues ya es todo el proyecto completo de una planta. Pero finalmente, se puede llegar pues hasta cubrir toda la planta en general. Nosotros a lo mejor nada más nos vamos a concentrar en algunas de las naves o las naves principales, y solo vamos a considerar algunos de los equipos principales. Hay un ejemplo que les quiero mostrar. Déjame verificar, ya lo borramos.
Por último, ya con respecto a este layout de Eaton, en este arreglo están todas las tuberías, que igualmente digo que es el que andaba buscando hace rato allá. Aquí tenemos, por ejemplo, la tubería de la red sanitaria, la red contra la tubería, el drenaje pluvial, una tubería de agua fría, una tubería de agua caliente, tiene incluso, si se fijan aquí, tiene diferente clasificación. La morada es aire comprimido o es tubería de cédula 40. También tenemos una bueno, aquí a veces es verde, a veces amarilla, pero aquí la tienen como verde, y aparece como gas. Aquí tienen una alimentación de gas natural, también tienen tubería de 40, de cédula 40. Aquí, bueno, aquí aparece el símbolo de una válvula de compuerta para que se deben utilizar en algunas partes. Agua del sistema de reciclaje. No sé qué sea. Bueno, esta es agua, la red de agua, de enfriamiento. No sé si sea una tubería para algo, algún líquido en específico, no sé si sea agua o no. Una bomba de agua de descarga y una línea de aceite. Entonces, aquí vienen todas esas redes. Y destaca aquí, pues, la línea de gas natural, que estos deben ser los hornos de tratamiento, los que aparecen ahí, o solo que sean para el sistema de ventilación, a lo mejor. Pero tienen gas natural a lo mejor estos son hornos, a lo mejor esta es ventilación, para la línea de calefacción. La línea de gas, si se fijan aquí, alcanzan a verse. La línea de gas es esta. Luego, el aire comprimido, les había dicho que el banco de los compresores, el cuarto de máquinas, estaban aquí. Aquí están este es el cuarto de compresores. Y desde aquí, pues aquí se tienen las salidas. Estos son los manifolds de aire comprimido, estos morados. Este verde es de gas, azul no me acuerdo de qué era, y estos rosas, más bien violeta, es el aire comprimido. Si se fijan. En este verde, ¿cuál era? No me acuerdo. El drenaje, el drenaje pluvial. Aquí hay unas líneas de agua caliente, supongo que, no sé si sean internas o aquí. No se alcanza a distinguir. Pero entonces aquí tienen las tuberías de aire comprimido y de algunos líquidos y el gas, para poder alimentar. Sí, estoy seguro que estos son los calefactores de la planta. O sea, si aquí tienen, no sé si no se viene en algún equipo. Déjame ver si debe venir aquí como, sí. Sí, tiene algunos detalles de algunos equipos para el sistema de calefacción. Sí, es para el sistema de calefacción. Todos estos equipos. Es para la calefacción de la planta. Entonces, como pueden ver, si mezcláramos el alumbrado, si mezcláramos la línea de gas, el aire comprimido
sería imposible ver todo en un solo plano. Por eso digo, cada uno de estos layers están contenidos dentro del layout de planta. Habría que ver cuál es cada uno para poderlos identificar y se pueden, ¿cómo se llama? Se pueden, por ejemplo, aquí otra vez. Fíjense, ahorita, más que, no sé por qué no lo puedo mover de acá. Ah, ya pude. Miren, no me había dejado. Aquí yo puedo poner, si se fijan aquí, está el aire comprimido, aquí lo estoy viendo. Ahora sí que vamos a ponerlo aquí. Aquí, estas líneas violeta, ahí lo estamos viendo. Y en el layer yo lo puedo congelar. En el layer lo puedo congelar y dejar que ya no aparezca. ¿Dónde quedó? Aire comprimido. Ahí ya prácticamente lo volé. Y aquí también puedo tener ya me acordé. Uno de estos es líquido refrigerante y este otro es aire comprimido. Yo puedo congelarlos o activarlos o desactivarlos. Cuando, por ejemplo, ahorita aquí, cuando lo tengo disponible, pues yo lo puedo modificar. Por ejemplo, aquí le puedo borrar ya le borré esa línea. Si no lo tengo de acceso o si lo tengo, déjame regresar. Ya la regresé. Si yo tuviera desactivado o desconectado, bien aquí, yo ya aquí lo tengo bloqueado, yo no le puedo hacer nada, no lo puedo borrar. O sea, por más que quiera, yo no le puedo borrar porque lo tengo desactivado o bloqueado. Y lo desaparezco. O sea, con el freeze lo congelamos, pues, o sea, el layer no se ve, si los congelo, y con este candadito yo puedo hacer que no lo puedas modificar, aunque lo tengas descongelado, lo puedes ver, pero no le puedes hacer nada. Esta es una protección para cuando están manejando muchos arreglos, les permite tener un arreglo muy amplio. O les permite tener, pueden estar manejando mucha información, pero no van a perder nada si los congelan todos. Aquí todos están abiertos, por el ejemplo, pero aquí pues aparecen cada uno de los equipos, por ejemplo, ventiladores, todos la línea de gas, por ejemplo, aquí también ya lo puedo congelar y se desaparece, ¿verdad? La otra línea, o sea, cada uno de los elementos yo los puedo quitar, los textos también, igual. Ahorita me dice que no porque lo tengo activo, pero si lo desactivo, ya lo puedo borrar también los textos. Esta parte, sí permite facilitar un poco el trabajo. Nosotros vamos a hacer un ejercicio mucho más simple que vamos a empezar a ver. Para poder hacer el ejercicio de layout, vamos a empezar a hacer vamos a llenar un cuestionario que de una vez se los voy a mostrar. Permítanme un minuto.
Miren, para empezar a hacer algunos ejercicios de cómo hacer un layout de planta y empezar después a hacer las instalaciones para cada cosa, vamos a llenar este cuestionario. Ahorita lo repasamos así rápidamente. Sí lo están viendo, ¿verdad? Cuestionario básico para, Sí. cuestionario básico para descripción de instalaciones de una empresa industrial. Todos los datos que se tienen que mostrar aquí no necesariamente tienen que tener no los datos deben ser tan completos o pueden no ser una información. Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero puede ser información estimada, o sea, no tiene que ser muy exacta, porque para lo que nos interesa es qué podemos hacer con los elementos. Algunos datos, si no te los pueden dar, tú los puedes obtener. Por ejemplo, si ustedes saben cómo se llama la empresa, pues a lo mejor pueden investigar en internet cuando arrancó, etcétera. Pero vamos, son datos nomás, es como una simple referencia. ¿Dónde está localizada? Pues igualmente pues ustedes lo pueden ver ahí en Google Maps o Google Earth y pueden encontrar que ahí vienen los datos de localización. Aquí vienen los datos de contacto. ¿A quién van a entrevistar? O sea, la idea es que este cuestionario les ayude a llenarlo una persona que esté trabajando en alguna de estas plantas. Pues preferentemente que esté trabajando o que la conozca de alguna manera. Insisto, los datos no tienen que ser exactos, o sea, deben ser, aunque sean datos aproximados, estimados, así muy, porque nada más lo que nos interesa es tener datos lo más real posible para poder estudiar un caso, basarnos para entender las instalaciones en casos reales. ¿Qué nombre de la empresa, origen y año de arranque? Son datos simplemente para saber si son instalaciones nuevas, si son anticuadas, si son empresas mexicanas o si son empresas de otro origen, pues igual puede funcionar. ¿En dónde está localizado? Pues esa es información básica. ¿Qué persona nos va a dar el dato? Igual, si no quieren darle el nombre, pues nomás, no quieren dar, pues nomás el qué persona es y en un momento dado, si podemos localizarlo para hablar con la persona. Porque incluso al final estamos sugiriendo si existe algún problema relacionado con el layout de planta que les podamos ayudar a resolver, pues a lo mejor puede ser les podemos dar algún tipo de idea, lo podemos estudiar así como un caso de estudio y podemos aprovechar el poder intercambiar información con esta persona, ¿verdad? Para poder entender cada proceso, cada planta, pues es importante primero saber cuál es el producto final, cuál es ahora sí que el core business de la empresa, o sea, qué producto es, varilla corrugada, malla electrosoldada, tambos sí, por ejemplo, tambos de algún producto químico, autos, a lo mejor no necesariamente que ser ensamble completo de autos o subensambles, radiadores, chasis, componentes para por ejemplo, transmisiones, motores, o sea, en fin, todos los productos que se puedan tener en esa planta. Hay muchas plantas, pues el producto final, por ejemplo, wipers. Valeo Wipers tiene incluso hasta 3 divisiones, pero en wipers pues se entregan limpiaparabrisas. Ese es el producto final, la limpiaparabrisas para uso automotriz. Van a tener, no sé, 100 marcas, o bueno, 20 marcas o 10 marcas, y van a tener 100 modelos de cada marca.
con diferentes valores. No nos interesa tanta precisión en los datos. Simplemente, oye, pues, ¿cuántos produces, por ejemplo? Va a decir, si produzco, ¿cuánto tengo que producir? ¿Con cuánto opera el negocio? No sé, 500,000 piezas al año, que ya sabemos que es una mezcla para muchas marcas, de muchos tipos, de muchos modelos, de muchos tamaños, inclusive, a lo mejor pues para vehículos pequeños o vehículos grandes, con muchas modalidades, voy a decir, con varias velocidades, con sensores ¿cómo se dice? Sensores de lluvia que en automático encienden a la velocidad. Es decir, hay una gran variedad, por ejemplo, en el caso de los limpiaparabrisas, que digo que no es importante el qué tamaño, digo, de cuántos tipos son las marcas, digo, de cuántas marcas o de cuántos modelos o cuántas variedades de productos, sino simplemente la cantidad. Y sobre todo, y un dato muy importante, que eso sí solo lo vas a encontrar dentro ¿cuál es la capacidad instalada? Si, por ejemplo, estamos por ejemplo, en una planta que produzca malla electrosoldada, yo puedo requerir, por ejemplo, no sé, como decíamos, creo que 1.300.000 toneladas de varilla corrugada, por ejemplo. ¿Cuántas puedo producir? O sea, ¿cuál es tu capacidad instalada real? Es decir, simplemente para saber qué tanto estamos utilizándola. A lo mejor si te dicen, no, pues yo produzco, o Eaton, por ejemplo, mi capacidad, yo necesito producir 100,000 o 50,000 transmisiones 50,000 transmisiones al año, pero mi capacidad es de 70,000, por ejemplo, o de 90,000, a lo mejor. Entonces, yo puedo saber que a lo mejor puedo producir esa capacidad total en 3 turnos, por ejemplo. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces, si yo nomás necesito 50,000, pues a lo mejor nomás estoy trabajando 2 turnos. Pues eso nomás es información útil para saber realmente qué tanto estás utilizando los equipos dentro de la planta, tanto las máquinas y los componentes que se tienen. El tamaño del terreno, pues ya vimos que si lo tienen a la mano la persona que entreviste, pues está bien, si no, de todos modos ya lo pueden sacar ustedes. O sea, el tamaño del terreno o el tamaño de las naves, pues ya lo pueden sacar directamente. Esa es una manera rápida de saber cuánta área se va a trabajar para el layout. El punto número 5 es el punto más, pues quizás más básico, más importante para poder determinar qué tipo de equipos voy a utilizar. O sea, la descripción del proceso, como nos ejercitamos ahí, nomás que por cierto, nomás nos mandaron 2 personas, un ejemplo de un diagrama de flujo de proceso. Aquí pues hay que describir cómo es el proceso. Si por ejemplo, como hablamos así resumido en el caso de aceros DM, en el ejemplo que vimos con aceros DM, pues el proceso es clasificar recibir la chatarra, por ejemplo. Es o sea, descargar la chatarra de los camiones. Luego, clasificar la chatarra para que no la mezcles toda tal cual. Luego la metes a la fundición, cargar horno de fundición, el proceso de fundición en sí, luego vaciar al horno de cuchara o la refinación, o sea, primero es fusión, luego es refinación, luego la colada continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego de la colada continua te vas al corte del billet, corte a medida del billet. Luego nos vamos al horno de precalentamiento. Y luego el tren de laminación. El tren de laminación. La cizalla de corte. Tren de laminación. O sea, todos los pasos para
reducir la sección del billet hasta hacerlo pues una varilla o un alambre. Y luego al final, pues el corte final de la varilla a la medida, y luego la cama de enfriamiento y luego el atado y la carga. Entonces son procesos, incluso este proceso es muy lineal, no tiene muchas derivaciones. Sí hay algunas derivaciones porque, por ejemplo, para el proceso del alambrón, a mitad de la laminación en caliente, de los primeros pasos, alcanzas a sacarlo, lo desvías a otro tren de laminación. Entonces, y luego ya después lo produces en frío. Y si se acuerdan, en la malla electrosoldada, pues igualmente se ya utilizaba el alambrón para producir directamente la malla electrosoldada. Pero ahorita nos concentramos en uno solo, entonces ya podemos saber, bueno, ya, para la chatarra, pues, ¿qué necesito? Pues una grúa viajera, necesito un imán de cierta capacidad, con un electroimán para poder mover la chatarra y para poderla clasificar. Bajo el imán, un aparato más o menos grande, y él se pega todo el material que es metálico o ferroso, ¿verdad? Que es metal ferroso, que se va a imantar. Pero el aluminio, el cobre o cualquier otro, la tierra, por ejemplo, pues eso no se va a pegar, eso va a quedar ahí abajo. Entonces ya por lo pronto es una primera clasificación. También lo clasifican por tamaño, por otras pequeñas impurezas que se le pueden quedar pegadas a la misma chatarra. Luego nos vamos al horno de fusión. A lo mejor es un ejemplo muy complejo porque pues necesitas alimentar energía eléctrica en una gran cantidad, agua de enfriamiento en otra gran cantidad. Tengo que tener sistemas anticontaminantes, tengo que tener como servicios auxiliares el sistema anticontaminante, el sistema de elevación de los electrodos. O sea, tengo varias cosas, pero ya vamos con la descripción del proceso, vamos aclarando qué tipo de máquinas tengo y qué tanto les tengo que habilitar, ¿verdad? Hay muchos procesos que ustedes van a tener que investigar quién les puede dar algo de información que les facilite un poco la tarea. Luego, esta es la parte que ahí yo les recomiendo que busquen platicar con gente sobre todo digo, si platican con alguien que está en producción, pues a lo mejor vas a ver toda la maquinaria que tienen, ¿verdad? Sí les pueden reconocer, incluso les pueden dar datos específicos de qué marca, qué modelo se pueden tener en de algunos de los equipos, porque es importante saber pues la cantidad de máquinas que se tienen y las características que se requieren, cuáles son sus requerimientos. Si se pueden tener incluso, por ejemplo, estamos hablando de algunas prensas, pues de qué tonelaje, con qué tonelaje puede hacer, incluso si tienen un motor hidráulico, un motor eléctrico para alimentar una bomba hidráulica, por ejemplo, pues de qué capacidad es el motor. Igualmente, si fuera un CNC, pues cuánto es su tablero de control principal, de cuántos kilowatts es, por ejemplo. En fin, o sea, cada equipo, la lista de maquinaria, pues es los principales equipos, ¿verdad? Obviamente, para el ejemplo no tenemos que tener todo tan completo, sino tenemos que tener al menos algunos de los principales equipos que se utilizan en el proceso. Una parte importante, y esto pues ya aquí viene la parte más pues interesante del cuestionario, como si tenemos copia del layout de planta. Obviamente si tuvieran el layout de planta en AutoCAD pues estaría excelente, y si se los pueden facilitar para fines didácticos, pues no debe ser ningún problema. Inclusive por eso podemos contactar, si es necesario pedir autorización, pues yo les puedo ayudar a mandarles una carta, por ejemplo, para que les faciliten esa información. Si no tienen no tienen el layout de planta, porque el layout de planta, como dijimos hace rato, es un plano que está a escala
y que muestra todos los equipos principales que tienen. Obviamente depende del nivel de detalle. Por ejemplo, como en el de Eaton, pues sí teníamos todo, pero pues en muchos arreglos, como el que vimos en Maya Soldada, pues está muy resumido los elementos que lleva, o sea, la maquinaria que lleva. Entonces ahí ahí normalmente se describe pues cada una de las áreas, se describen, pues si por ejemplo si tienen hornos, si tienen acometida de gas, si tienen acometida eléctrica, pues igualmente se ven todas esos costos. Al tener ya el layout de planta, pues ya tenemos ganancia. Puede ser que no lo consigan ¿cómo se dice? Puede ser que no lo consigan en AutoCAD, es probable que no se los faciliten, pero sería lo ideal tenerlo en AutoCAD. Si lo logra, pues estaría excelente. Si no, a veces una imagen puede ser útil. La imagen nada más tiene la característica que no es un dibujo a escala. Para convertirlo a un dibujo a escala, pues necesito hacer la transcripción de la imagen a un dibujo de AutoCAD. Ahí vamos a hacer un ejercicio para que puedan convertir una imagen de un layout que nos pueda facilitar el asunto de cómo hacer el plano general. Porque el objetivo del cuestionario es entregar el layout, pero en AutoCAD. Insisto, si lo consiguen ya hecho, pues qué mejor, ¿verdad? Nada más lo vamos a tener que editar para que tengan las características que comentamos, que tengan todos los ejes de construcción, que tengan las máquinas hechas blocks para poderlos manejar fácilmente. Muchas veces en la planta, ¿cómo se dice? En los departamentos, bueno, casi siempre en la entrada, pues, de la planta, se tiene el layout de planta donde se muestran las rutas de evacuación, se muestran las salidas de emergencia, se muestran dónde hay extintores, y algunas veces se viene todo el listado de todas las áreas principales que tienen en la planta. Inclusive, no siempre, pero en algunos casos se marcan también los ejes de construcción. Entonces, una foto por ejemplo, una foto un dibujo en PDF, por ejemplo, de ese plano o ese layout de planta, que eso incluso lo exige la Secretaría del Trabajo, que cada planta debe tener, al ingresar a la planta debe tener ese layout de planta. Entonces, ese es útil para poderlo tener, ¿verdad? Una foto de ese, ya después nomás buscamos cómo conseguirlo. Otro dato importante que a veces es un poquito complicado, pero si hablas con alguien de mantenimiento, muchas veces sabe de qué le estás hablando. La subestación eléctrica o las subestaciones eléctricas que puedan tener, es importante saber la capacidad. La capacidad la van a medir en kVAs o en MVAs, bueno, en su caso en los transformadores de potencia, pero en la mayoría la mayoría de las plantas aquí en San Luis van a tener todos los transformadores en kVAs. Como vimos en el ejemplo de Eaton, los transformadores eran de 150 kVAs. En Maya Soldada, bueno, ahorita de memoria, eran 4 transformadores de 1000 kVAs. En Eaton son 4 transformadores de 1500 kVAs. Aceros de M están muy grandes. Sí, esos son en MVAs, son como de 80 o 90 MVAs, dos de 80 MVAs, o sea, 80,000 kVAs. Es importante saber el voltaje de alimentación del primario del transformador y cuál es el secundario. Por ejemplo, Comisión alimenta a la mayoría de las plantas en 13,200, pero varias plantas en San Luis, después les voy a enseñar ahí un arreglo, un diagrama unifilar de toda la red de Comisión.
puede alimentar en 115,000 volts, o inclusive, como en el caso de aceros DM, la alimentación es de 220,000 volts, pero la mayoría está en 13,200. Se alimenta en 13,200 o 13,500 volts y distribuyen internamente en 440, por ejemplo, es el voltaje más común, o en 440, en 220, en algunos casos muy específicos 480 y 550 volts. Son los voltajes que normalmente se utilizan ya dentro de las plantas. Porque ya, internamente no puedo usar, por ejemplo, 115,000 volts. Vamos a ver que pues es un problema por las distancias, por el voltaje tan alto, para poderlo manejar es muy complicado. Entonces, normalmente lo manejas en alto voltaje para la transmisión, pero ya que lo tienes a punto de entrada de la planta, pues hay que bajarle el voltaje y aumentar la corriente, obviamente. Entonces, el caso de las subestaciones, pues es importante tener de qué capacidad son. Y normalmente, en algunos casos, inclusive, hasta se alcanza a distinguir, si es un solo transformador, se alcanza a ver el que llegan a tener en algunas, sobre todo en las plantas más pequeñas, se alcanza a ver el transformador hasta la capacidad. No siempre, pero alguien en mantenimiento normalmente va a saber esos tres datos: voltaje de alimentación o primario, la capacidad en kVAs, ya explicaremos qué significa, y la capacidad del voltaje secundario, que es con el que se distribuye internamente. Otro dato interesante e importante y que vale la pena acceder a él, pues es el consumo de energía. ¿Cuánto consumen de energía en kilowatt-horas? Este dato a veces es un poquito más sensible, a veces no te lo quieren dar. Si te lo logran dar, qué bueno, y si no, pues ahí lo estimamos. Eso no es problema. Conforme vayamos trabajando con algunos equipos, nos vamos a dar cuenta que, digo, si no tenemos el dato, podemos hacer una estimación. Lo ideal es que consiguieran una copia del recibo de comisión. En algunos casos, varios compañeros de ustedes, pues sí han logrado traer, ¿cómo se llama? Varios recibos que ha sido interesante analizar, porque se analiza, ¿cómo se llama? Simplemente los datos que se generan para ver algunos ejemplos. De hecho, cuando estudiemos este tema de las tarifas, ahí les voy a mostrar con ejemplos reales, o sea, recibos de empresas reales que se pueden obtener los datos tanto de consumo como demanda máxima medida, y incluso otros dos datos que Comisión normalmente entrega en sus recibos, que es el factor de potencia y el factor de carga, que eso vamos a ir viendo más adelante qué significa. Pero insisto, si tú le preguntas a alguien de mantenimiento, él va a saber qué es el factor de potencia y qué es el factor de carga. Y los consumos igualmente van a saber qué es. Y si te logran compartir su recibo, pues estaría todavía mucho mejor. Esto inclusive hasta puede ser útil para mostrarles cómo calcular un sistema fotovoltaico que se pudiera requerir para una instalación de ese tipo. Incluso eso también puede ser un atractivo para que los puedan convencer de que les prestan el recibo, aunque no le den los datos los datos específicos, ¿verdad? También otro dato importante que igualmente la gente de mantenimiento de servicios va a conocer es el tamaño de los compresores. Aquí está mucho más fácil, simplemente es saber de qué potencia son los motores de los compresores. Normalmente ese dato también se lo conocen muy bien la gente de mantenimiento, para saber más o menos el consumo de aire. Sabiendo qué marca y qué modelo. Digo, si puede ser el modelo, pues mejor, ¿verdad? Pero si no solo se consiguen los HPs, podemos hacer una estimación muy cercana al consumo que pueden tener de aire comprimido. Y todavía más si se logra saber si tienen secadores para aire, para utilizar el aire seco, pues es todavía mejor. Entonces, estos 10 elementos son los más importantes para poder tener una idea más clara
de cómo es una planta industrial, que es lo que vamos a estar conociendo. Ya mañana, digo, en la próxima clase veremos un ejemplo en específico de este cuestionario, que sé que hay muchos datos que ahorita les parecen un poquito, que a lo mejor no lo han escuchado, a lo mejor sí, pero los vamos a ir, desconectando. Y por eso es importante que alguna persona de alguna planta que ustedes conocen, algún amigo, o algún pariente que esté en alguna de las plantas, pues con que nos den datos, pues no tienen, insisto, no tienen que ser exactos, sino más o menos aproximados, o sea, nos puede ayudar a poder estudiar mejor, o digo, tener un caso más real de lo que tenemos. La siguiente clase terminamos de ver el resto del cuestionario. De cualquier manera se los voy a compartir en la tarea y les pongo ahí la fecha para poderlo cerrar. Que esto lo tenemos que hacer. El objetivo de tener el cuestionario y el layout de planta en AutoCAD a escala, pues es que sea antes del examen, para poder evaluar el rendimiento. De hecho, este trabajo pues es lo que más va a valer. Tiene mucho valor para mí el que hagan así su plano, su layout de planta en AutoCAD va a tener mucho valor. Y sobre todo del ejemplo que ustedes estén manejando, del que vayan a entrevistar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuánto va a valer, profe? El 50% de la calificación, ¿Y el otro 50 el examen? el examen. Ok, no. ¿Sí? Inclusive si se ponen, ¿cómo se llama? Si se ponen, si logran conseguir suficiente información, hasta lo podemos hacer valer el 60% de la calificación. Porque esta es la parte medular, el tener la base para poder hacer todas las demás instalaciones. Porque si ustedes siguieron con atención, lo que quiero ver es dónde queda colocada cada equipo y qué le tengo que alimentar a cada máquina. A cada máquina que yo voy a utilizar en mi proceso le tengo que alimentar de ciertos servicios auxiliares y le tengo que alimentar de ciertos elementos, de ciertos energéticos. Entonces, esto es lo que hace que podamos empezar a estudiar cómo vamos a alimentar cada uno de ellos. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Profe, aún no abre el grupo de didáctico, ¿verdad? ¿O ya está? No, la verdad es que no he tenido chance. No Ah, sé, ok. pero ya No, es que dije, a lo mejor sí, me perdí la contraseña o algo. está bien que me presiones, pero en esta semana voy a tratar de ya ponerlos ahí. Es que la verdad es que nos amenazaron que iban a hacer el cambio en automático, pero no fue cierto. Y ahí están todos los grupos anteriores y tengo que primero eliminarlos y no sé, tengo que hacer varias cosas. Pero en esta semana debe quedar. Por lo pronto, ahorita, Gracias. el día de mañana les voy a mandar esta tarea, el cuestionario que estamos viendo ahorita, para que lo empiecen a indagar. Y si tienen cualquier pregunta, pues con todo gusto trataremos de aclararla. ¿Sale? ¿Alguna más? ¿Todo bien? Bueno, pues que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles y ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, pues aquí estamos para tratar de ayudarles. ¿Sale? El miércoles. El Gracias, miércoles. profe. Hasta luego. Profe. Bueno, hasta luego.